Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Una vez más, muchas gracias por su atención a lo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida tiene que decir, que en esta oportunidad tiene que ver una vez más con la mala gestión de los puestos de trabajo de nuestro ayuntamiento y, por tanto, de aquellos servidores públicos que están al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas de Ávila. Como siempre, Izquierda Unida se basa en datos, no nos inventamos nada, absolutamente nada, y nos basamos en datos que el propio equipo de Gobierno nos hace llegar, aunque no sea de la forma que nos gustaría, de la más óptima. De lo que vamos a hablar en esta oportunidad se trata de las horas extraordinarias que se deben o se pagan en este ayuntamiento. Y esto no es una historia que haya comenzado ahora. Este equipo de Gobierno, que pretendía ser nuevo, que decía que quería aprender y que pedía tiempo para aprender, pero además en numerosas ocasiones dice que lo pasado, que ellos han venido para transformar, no se dan cuenta que están cayendo en los mismos errores que cayeron sus antecesores. Porque la frase es muy típica, pero es así, el que no conoce su historia está empujado directamente a volverla a repetir. Y se lo digo, ya desde el 2004 se ponía de manifiesto en los medios de comunicación que el personal municipal había realizado 31.700 horas extras en el año 2003, hace 14 años. Y esto continuó y continuaba. Y en 2010 se volvía a hablar de la falta de planificación del equipo de Gobierno en aquella oportunidad porque se seguía continuando haciendo horas extraordinarias por parte de los trabajadores. Tanto es así que desde el Grupo Municipal, en aquel momento de Izquierda Unida, se ponía de manifiesto que se había convertido en un problema estructural. Y, sin embargo, el portavoz de aquel equipo de Gobierno decía que no había problema, que con el plan de empleo se iba a modificar, plan de empleo que, como saben ustedes, nunca se llevó a efecto, porque los únicos planes de empleo que conoce este ayuntamiento es aquellos de hacer cursos y cursillines. Permítanme, ya saben que lo repito, pero esto parece que quiere continuar siendo así. No se podían atender los servicios y no se pueden atender los servicios en este momento, y por ese motivo se continúa haciendo horas extraordinarias. Cuando mi compañera les hable seguramente se lo va a decir, pero yo quiero dejar aquí también de manifiesto, si se nos impide desde Madrid, desde las leyes del Gobierno, contratar o sacar a oposición libre esos puestos para que los servicios estén cubiertos y no se tengan que hacer tantas horas extraordinarias, que no hacen sino convertirlo en un problema, les explicará a ellas qué problemas son, es porque ningún equipo de Gobierno del Partido Popular, ninguno, ha hecho presión, ni siquiera a la Junta de Castilla y León, ni tampoco al Gobierno local, para que eso se modifique. Porque en muchas oportunidades el montante por el pago de estas horas extraordinarias daría la posibilidad de contratar a todos esos trabajadores. Es decir, el dinero sale de las arcas municipales. Nada más, y le paso la palabra a mi compañera para que les explique. Sí. Bien, pues como les comentaba Montse anteriormente, es un problema al parecer endémico y creemos que efectivamente ya es estructural en el Ayuntamiento de Ávila. Siempre se han hecho horas extras, siempre ha habido muchas horas extras y, claro, esa es una información a la que nosotros queremos acceder y que hemos pedido en la Comisión de Presidencia que se nos facilitará el número de horas extras que se habían efectuado durante el año 2016 por los trabajadores del Ayuntamiento. Ha sido necesario reiterar la petición de información porque cuando pedimos información nos la dan sesgada. Nos dan la relación de las horas extras sin el montante económico que supone o sin el montante en horas que supone. Cuando ya hemos reiterado la petición y nos han vuelto a dar los datos, pues nos los han dado en un formato de PDF plano, que no se podía manejar, que no se podían hacer cuentas, y este grupo municipal se ha visto obligado a volcar esa información en un formato reutilizable, que es como nos lo tenían que haber dado, y hemos sacado unas conclusiones que son las que vamos a presentar ahora en esta rueda de prensa. Pero la primera denuncia, y lo que quiero dejar claro, es que cuando un ciudadano, y sobre todo cuando un concejal o un grupo municipal solicitan información al equipo de Gobierno,
no lo hace para molestar, ni lo hace con la intención de que le den la información sesgada y de una manera que no se pueda utilizar para los fines de control. Lo hacemos con la intención de controlar al equipo de gobierno y darle información que a lo mejor ellos no dan a los demás. Y desde aquí solicitamos que las siguientes peticiones de información se hagan o el acceso a la información se haga en condiciones que podamos reutilizarla. No me pueden dar un PDF y tenerme yo que poner a picar todos los datos para poder hacer los cálculos que les vamos a ofrecer en esta rueda de prensa. ¿Cuáles son esos datos? Pues los datos es que durante el año 2006 se han acumulado un total global de 23.700 horas extra. Les voy a dar las cifras aproximadas porque, como les digo, el hecho de estar copiando datos y de que los datos recibidos no son ni tan exactos ni tan concretos como deberían ser, nos hace que las cifras que demos no sean concretas y exactas, sino que hacemos un poco un global, pero bueno, que para dar las cifras aproximadas están bastante bien. 23.700 horas extras que están desglosadas de la siguiente manera. Horas extraordinarias que deben compensarse económicamente, 21.135, por un importe acumulado económico de 350.000 euros. Y horas extraordinarias que hay que compensar mediante descansos. El total de horas que se hicieron extraordinarias fueron alrededor de 2.600, que corresponden a 5.500 horas que hay que compensar a trabajadores del ayuntamiento. Voy a repetirles las cifras porque a lo mejor no las han apuntado bien. Horas extraordinarias, 21.000 y pico, 21.135, por un importe total de 350.000 euros. Horas extraordinarias para compensar, 2.600, que el valor de la compensación, porque algunas son nocturnas o algunas son en condiciones que no son equivalentes una hora de producción por una hora de descanso, 5.400 horas, 5.500 en realidad. Esto nos da un montante global de 23.738 horas, de las cuales el 80% de estas horas extras están acumuladas en 3 colectivos muy concretos. Los policías, que acumulan un total de unas 7.300 horas extras anuales, los bomberos, alrededor de 5.400, y los operarios municipales, con 4.300 horas extras anuales. Hay otros datos relevantes, sobre todo por lo que nos está ocupando estos últimos días en la política municipal, que son el tema de los servicios sociales, que, como sabrán, en el último pleno pues, se ha hecho una declaración de esencialidad de esos servicios, que para todos estaba claro que eran esenciales, pero al parecer había que hacer una declaración para considerarlos así. Bueno, pues los servicios sociales durante el año 2016 han acumulado más de 1.500 horas extras. Esto, dicho así, pues no dejan de ser números, pero lo que queremos es un poco contextualizarlo con lo que es la legislación vigente y con la normativa vigente. Los datos proporcionados tenemos nombres y tenemos apellidos, evidentemente, eso lo hemos tenido que disociar por una cuestión elemental de protección de datos, pero no nos han desglosado los datos entre trabajadores funcionarios y trabajadores laborales, porque la normativa es diferente en este caso. Los laborales, que se acogen al Estatuto de los Trabajadores, tienen unas limitaciones legales muy claras en cuanto a la cantidad de horas extras que pueden hacer al año. Lo dice el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a 80 al año. 80 al año. Salvo en lo previsto en el artículo 3, que el artículo 3 es prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios e urgentes. Evidentemente, ningún trabajador, ningún funcionario público se puede negar a prestar su trabajo cuando hay daños extraordinarios y urgentes, ¿vale? Pero normalmente lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que no se pueden superar las 80 horas. Eso lo referente a los laborales, porque en lo referente a los funcionarios no existen las horas extras entre los funcionarios. Ese concepto no existe. El Estatuto Básico del Funcionario Público, y aquí lo puede decir tanto mi compañera como yo, que somos funcionarias de otras administraciones públicas, en este caso de la Administración General del Estado, no existen las horas extras. ¿De acuerdo? O sea, no es un concepto que se pueda facturar en una administración pública. En el Estatuto Básico del Empleado Público no existe esa figura. Sí existen figuras que sirven para gratificar momentos extraordinarios de trabajo por determinadas circunstancias. Efectivamente, pues vamos a ponernos en un ejemplo que, como ocurre en demasiadas veces, más de las que queremos, un compañero se pone de baja y hasta que cubren, si cubren esa plaza, pues
Alguien tiene que asumir esas competencias. Bueno, sí que existe una figura, hay dos figuras. Por un lado son las gratificaciones y por otro lado está el complemento de productividad. Y eso es lo que prevé el Estatuto Básico del Funcionario Público, pero nunca horas extras. Si acaso hay también un exceso de horario, lo que sí que se permite es que tanto en los laborales como en los funcionarios se compense en horas, que es el apartado que hemos dicho que había 2.600 horas que había que compensarlas con 5.500. Pero la ley también es muy clara en este aspecto. Y lo que dice es que se tiene que compensar dentro de los 4 meses siguientes al momento en que se ha producido el incremento de necesidades en el servicio. Es decir, que todas las horas que hay que compensar que pasen de los 4 meses, en cierto modo, se pierden. Y estamos entendiendo que con la información que nos ha dado el equipo de Gobierno, durante el 2016 hay 5.500 horas sin compensar, que corresponden a 2.600 horas extras que se han hecho, que no les van a retribuir, sino que están cambiándose por horas. ¿Cuántas de estas se pueden perder si se aplica la legislación? ¿Cómo se debe aplicar stricto sensu? ¿Qué es lo que ocurre y cómo vamos a hacer? Porque esto, claro, esto se lo hemos preguntado al equipo de Gobierno y se lo hemos preguntado en Comisión de Presidencia. Con una deuda reconocida de 350.000 euros en horas extras que tienes que pagar por 2016 y no pudiendo, como tú no puedes, porque no se permite, presupuestar horas extras en los presupuestos, evidentemente ustedes cogen los presupuestos municipales y no van a ver un presupuesto de horas extras. Ya les digo que sobre todo porque en funcionarios no existen. Entonces, entramos en el concepto de gratificaciones, que también ustedes saben que cuando nosotros hemos hecho modificaciones en los presupuestos siempre hemos tirado a la baja en el tema de gratificaciones, porque siempre las hemos atribuido a pagos de horas extraordinarias y siempre nos lo han negado desde el equipo de Gobierno y nosotros siempre acudíamos a ese tipo de reducciones para poder luego incrementar en otro tipo de gastos. Pues este año el presupuesto sí que contiene gratificaciones porque la legislación dice que las gratificaciones tienen que estar aprobadas por Pleno, se aprueban por el Pleno gracias a que van en los presupuestos, pero solo tenemos presupuestado de gratificaciones 193.000 euros. Una deuda de 350.000 euros. ¿De dónde va a salir el resto? Pues de modificaciones presupuestarias, que es una dinámica a la que estamos tristemente acostumbrados durante esta legislatura. Hay más modificaciones presupuestarias, bueno, no sabemos, una barbaridad. O sea, no hay comisión de Hacienda y son 2 al mes que no haya varias modificaciones presupuestarias. Una cosa es el presupuesto que se aprueba, y otra cosa es el presupuesto que finalmente se ejecuta. Y esa es una crítica que también se ha hecho desde siempre en Izquierda Unida. Y el tema es que lo que no comprendemos es cómo, solicitando información sobre horas extraordinarias, admiten que se hacen horas extraordinarias que no se pueden hacer en funcionarios y no acuden a lo que sí que sería legal. Porque lo legal, para que cobre un funcionario, sería tener un puesto de trabajo con un sueldo, un complemento específico que recogería, por ejemplo, las circunstancias que podían hacer de unos puestos que tuvieran más valor que otros. Por ejemplo, un funcionario que tiene que desarrollar su trabajo en horario nocturno tiene que tener un complemento específico más alto, o puede tener un complemento de nocturnidad, o si va a turnos puede tener un complemento de turnicidad. Y luego, si efectivamente, por una razón circunstancial, durante una temporada, durante un periodo de tiempo, ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario por las circunstancias que sean, está la figura de el complemento de productividad. Pero la ley dice que el complemento de productividad, igual que las gratificaciones, lo que dicen es que, déjenme ver, no pueden ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. Es decir, tienen que ser siempre cuestiones puntuales. Hay un funcionario que efectivamente ha hecho funciones por encima de sus obligaciones y le queremos gratificar. Se hace de manera puntual, por una causa y nunca de manera periódica. Lo mismo pasa con la productividad. En un momento dado hay un plus de productividad, pues imagínense, hay una solicitud de subvenciones, hay un plazo determinado, se tiene que abrir el plazo, se tiene que tramitar más rápido. Ese mes cobras productividad, justificado, pero no facturando horas extras. Se da la paradoja, además, que en algunos puestos de trabajo concretos en el ayuntamiento nos hemos encontrado que el mismo puesto de trabajo tiene un complemento específico determinado, tiene previstas en el presupuesto unas gratificaciones determinadas, pero además esa persona genera horas extras, siendo además funcionario.
Con lo cual tenemos un sueldo con un complemento específico que evidentemente habrá que revisar en la próxima RPT si es que llegamos a poder ponerla en marcha, porque evidentemente la empresa suponemos que nos dará el trabajo que le hemos pedido, pero de ahí a que lo pongamos en marcha es otra cosa. Y ya saben también que este grupo municipal ha lamentado o desea que se pueda llevar a cabo, pero tiene muchísimas dudas de que efectivamente en los 2 años que quedan de legislatura se consiga. En esa RPT habría que modificar esos específicos. Entonces, ¿cómo es posible que encima le presupuestes gratificaciones y luego esa persona también facture horas extras? Esto lo que subyace es una mala organización del trabajo, porque normalmente estamos facturando por horas extras cosas que son estructurales. Y pongo un ejemplo que nos lo han comentado nuestros compañeros policías. Ellos tienen un horario, tienen unas funciones y unas cosas, pero surgen cosas aparentemente extraordinarias, pero que en realidad son ordinarias, como es que tienen que participar como vigilando en las procesiones de Semana Santa, ahora que las tenemos aquí cerca. Evidentemente, eso no son sus funciones normales, son funciones extraordinarias, pero es que hay Semana Santa todos los años. Estamos facturando horas extra por ir a las procesiones cuando resulta que las procesiones ya forman parte del trabajo que tienen los policías. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Policías y bomberos son los que efectivamente más acumulan, además lo tienen así además pactado de alguna manera. Nosotros tenemos nuestras dudas de que esos pactos se ajusten plenamente a la legalidad, lo que pasa es que ciertamente los están haciendo encajar en el tema de las ratificaciones, porque como están aprobadas en el Pleno y en cierto modo los conocemos todos, pues ahí, pero evidentemente ya hemos visto que hay un descalabro entre lo que se presupuesta de gratificaciones y lo que reconocen que deben de horas extraordinarias. Creemos que parte de las horas que se facturan como extraordinarias son estructurales y que eso se podría corregir simplemente con modificaciones, quizá en el horario de trabajo o, como decimos, contratando más gente. Nos pueden alegar, bueno, claro, es que no podemos contratar a más gente, es que no nos dejan los presupuestos, es que Montoro con la ley no nos deja. Bueno, pero es que a lo mejor simplemente una persona no le puedes pagar horas extras por venir por la tarde si tú haces una modificación de horario y su puesto de trabajo le pagas un complemento de turnicidad y con eso compensas y ya no tiene que hacer horas extras por la tarde porque su horario es por la tarde. Hay hay un dato también que me gustaría señalarles. El listado que nos han ofrecido de trabajadores a los que se les debe o dinero por horas extraordinarias o horas o días de descanso por esas horas es un total de 284. De esos, 106, sin saber si son funcionarios o laborales, que ya les digo que no lo sabemos, 106 tienen más de 80 horas anuales. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de trabajadores que están superando con creces los límites legales si fueran laborales, que ya si fueran funcionarios ya les digo que eso en principio no existe. Y tenemos casos absolutamente exagerados, gente con más de 500 horas extraordinarias acumuladas al cabo de un año. Hay un promedio de 200 horas en un montón de estos 106 personas que les digo, la mayoría superan las 200 horas. Y hay algunos con más de 500 horas. Eso lo que refleja es lo que muchas veces a lo mejor nos lo habrán oído decir, que en vez de hacer una política de gestión de personal, estamos haciendo una política de gestión personalizada. Hay gente que, por alguna razón, se le permite facturar o decir que están haciendo horas extras cuando en realidad no son horas extras. Y se les está pagando horas extras. Y se les reconoce esas horas extras, cuando en realidad con una reorganización del trabajo, con una mejor distribución de los horarios, incrementando, lógicamente, el personal que está contratado o que está al servicio de la Administración, porque la realidad es esa. Todas estas horas lo que nos indican es que hay carencia de personal. Estamos empleando funcionarios de unos servicios en hacer otras cosas, y le pongo, por ejemplo, funcionarios del servicio de obras o funcionarios de jardines que ponen y quitan sillas y ponen y quitan escenarios en festividades determinadas. Claro, no están haciendo su trabajo, están haciendo un trabajo extra y les están pagando por eso. Pero eso se podría organizar de otra manera. Entonces, el problema que tenemos con este exceso de horas extras es eso, que hay una gestión muy poco transparente, se está recurriendo a la modificación de créditos para pagar horarios extraordinarios hechos a veces con poca justificación. El hecho de que tengas que devolver a unas personas no solo dinero, sino también horas. Si una persona, por ejemplo, tengo aquí ejemplos que ya les digo que por nombres no se puede decir, pero si una persona estaba haciendo 54 horas extras y le tienen que compensar con 108, esa persona, si acumula estas horas que le deben con las vacaciones, se puede estar 2 meses sin aparecer por el servicio. Y esta persona no se la sustituye porque está de vacaciones. Luego el servicio queda desatendido.
Esta política de gestión de personal poco transparente, poco clara y a base de modificaciones presupuestarias está generando malestar entre la plantilla del personal. Hay un montón de colectivos que están reclamando sus derechos y están reclamando que les modifiquen, por ejemplo, los complementos específicos, cosa que entendemos perfectamente, y, lógicamente, les están emplazando al proceso de reforma de la RPT. Ojalá ese proceso se lleve a cabo y se puedan corregir todos estos defectos, pero sigo diciendo que ojalá me equivoque, pero que la empresa nos dé el informe, que el informe sea correcto, que lo pongamos en marcha y que sea eficaz en 2 años que quedan de legislatura. Ojalá los siguientes que estén en el ayuntamiento y en el Grupo Municipal de Izquierda Unida no tengan que volver a repetir los argumentos que estamos dando nosotros ahora. Y eso es lo que queríamos contar. Si tienen alguna duda, les tengo que repetir algún dato, alguna pregunta concreta que podamos contestar. En 2016, el informe, claro, vamos a ver, nosotros hemos pedido un informe, que eso es lo que quizá no les he comentado. Nosotros lo que pedíamos a la Comisión de Presidencia y al equipo de Gobierno es que nos elaborara un informe sobre las horas extras que se debían al personal del ayuntamiento. Ellos nos han dado, pues eso, unas relaciones en PDF que hemos tenido que picar, pero claro, lo que le hemos pedido es un informe al técnico de recursos humanos y a los servicios jurídicos de qué tipo de horas extras son estructurales, cuáles se pueden evitar y qué medidas piensan tomar para evitar esto, porque, como hemos visto, están retorciendo la ley hasta el punto de llegar a incumplirla en muchos casos. Eso todavía no se nos ha proporcionado. Entonces, esas horas extras corresponden a las que se tienen que pagar y a las que se tienen que compensar en horas, 23.700 horas. ¿Solo? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.